Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra lección de este curso de Introducción a la Filosofía. Esto es Filosofía desde cero. Y este curso está enfocado a, como ya lo hemos dicho, los filósofos antiguos, filósofos griegos y las escuelas helenísticas. En esta lección vamos a ver la lección 2, que debiste ya de haber leído, que trata sobre el método de la filosofía, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de los distintos métodos que se han dado a grandes rasgos en la historia de la filosofía. Entonces, retomando un poco lo que decíamos al último en el último video, cuando nosotros estamos haciendo filosofía, queremos saber cuál es el método para hacer filosofía, ¿no? ¿Cuál es el método que nos hace ir por un rumbo consistente, con un rumbo seguro? Y bueno, para hacer filosofía, primeramente, nos dice el autor que hay que tener una gran admiración y una forma nueva de ver el mundo, ¿no? Además de que hay que tener rigor al pensar acerca de ese mundo. ¿Qué agregar a esto? O más bien, cómo explicarlo de una manera quizás poco accesoria. Simplemente diciendo que quizás el mundo se nos presente como algo evidente. Quizás, de hecho, muy probablemente hayas tenido hasta cierto momento de tu vida o hasta hoy incluso la seguridad de que el mundo allá afuera existe, de que todo este escritorio, este cuarto, este planeta, este universo existe, ¿no? Se muestra como algo evidente, como algo que está ahí, y no nos extrañamos de que las cosas estén ahí, no nos extrañamos de que las cosas existan. Quizás en algún momento de nuestra vida nos hayamos preguntado ¿cómo es que esto existe? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que el tiempo nos ha llevado hasta este momento? ¿Cómo ha transcurrido la historia? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sugiere el autor? Que seamos como niños, incluso como niños recién nacidos, los cuales están viendo lo que está allá afuera de ellos, viendo lo que está a su alrededor, el conjunto de sensaciones que tienen al ir a explorar el mundo con sus sentidos, ese asombro y esa extrañeza que parece que los niños tienen cuando van a sentir, a intuir el mundo. Eso es lo que nos propone este autor, y que salgamos de esta visión cotidiana que de hecho utilizamos y seguiremos utilizando a lo largo de nuestra vida, pero que cuando filosofemos salgamos de esta visión cotidiana de que el mundo es algo normal, de que el mundo es algo que está ahí y que no debemos de extrañarnos acerca del mundo, que no debemos dudar de él y que nos resulte en realidad algo misterioso, algo enigmático. Esto no tiene que ver con chamanería, sino simplemente dudar ante lo que parece evidente. Claro, no todo el tiempo podemos estar filosofando, ¿no? No vamos a estar en medio de la calle o en nuestro trabajo pensando en si la pluma que estamos utilizando, si el coche que viene hacia nosotros es real o no, sino que la mayor parte de nuestra vida vamos a ir por la vida con una visión realista del mundo, es decir, presuponiendo que el mundo es real y que está ahí, al margen de nosotros. Pero cuando estemos filosofando, tenemos que preguntarnos acerca de si el mundo está realmente ahí, si el mundo depende de nuestros sentidos y cuando desaparecen nuestros sentidos, desaparece el mundo, si el mundo es como nos lo plasman nuestros sentidos o hay alguna otra manera de ver al mundo, y cuál es la manera correcta de ver al mundo si es que lo hay, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las águilas, que tienen una visión mucho mayor, mucho más superior a la nuestra, ven al mundo de manera diferente. Entonces quizás ven al mundo de una manera más fiel. Las águilas tienen esta capacidad para ver el mundo de manera mucho más nítida. ¿Su manera de ver el mundo es la mejor? ¿O hay alguna manera aún mejor de ver el mundo, más clara, más fiel, que nos plasme el mundo como es en realidad? ¿Cuál es la manera correcta de ver el mundo? ¿Hay alguna manera correcta de ver el mundo o cualquier tipo de sentido, cualquier tipo de especie que pueda representarse al mundo por medio de los sentidos, va a tener siempre esta limitante de estar lidiando o estar mediada por sentidos, por un medio para representarse al mundo sin poder representarse al mundo mismo, ¿no? Muy bien, como puedes ver ya estamos entrando en campos de la filosofía dificilitos. O sea, aquí ya estamos hablando de conceptos que
requieren un esfuerzo por desapegarte de esta visión realista del mundo, de esta visión normal del mundo, y empezar a preguntarte por las cosas. También empezamos con tecnicismos más difíciles, como es el realismo, que es la suposición de que el mundo es real al margen de nosotros, que está ahí, que no depende de nosotros, ¿ok? Esta es la extrañeza que debemos de tener ante el mundo cuando vayamos a filosofar, y debemos de tener una admiración por lo que hay a nuestro alrededor. Admirarnos de que todo está ahí y de que no sabemos muy bien por qué, pero nos alumbra, ¿no? Nos asombra. Todos los colores que hay a nuestro alrededor, todos los eventos, los planetas, las explosiones, la muerte, todo nos asombra, nos debe de asombrar. Tenemos que tener este asombro ante los eventos que antes pasaban y nosotros estábamos tranquilos, nosotros pasábamos de largo, nosotros pues, nos daba igual y íbamos a hacer nuestras cosas, ¿no? Una vez que nos admiramos del mundo, una vez que nos preguntamos acerca del mundo, acerca de esto que parece evidente, pero que si nos preguntamos un poco quizás no lo es, podemos preguntarnos también cómo es que podemos construir al mundo. Aquí es donde pasamos a Sócrates. Sócrates veía en el mundo un montón de ideas, por así decirlo, que mediaban al mundo hacia nosotros, ¿no? Es decir, nosotros vemos una diversidad de objetos. Por ejemplo, nosotros vemos muchos libros, muchas clases de libros, como este que es verde con blanco y que es de cierto tamaño, de cierta textura, y a la vez estos otros libros que tengo atrás que son diferentes, pero aún así les llamamos libros, ¿no? Entonces Sócrates se pregunta ¿cuál es la definición de estas ideas? Y lo que hace Sócrates es principalmente discutir con otras personas, ir a la polis, a las calles, a discutir con la gente y tratar de llegar a estas ideas, tratar de llegar a esta definición última de las cosas. ¿Y cómo hace esto? Por medio de la discusión, ¿no? Se pone a dialogar con otras personas y empieza a cuestionar a las personas que están ahí afuera, que dicen estar seguras de sus ideas, que dicen tener conocimiento, que dicen ser sabias. Sócrates va a dialogar con estas personas y les pregunta acerca de los conceptos que estas personas dicen saber. ¿Por qué hace esto Sócrates? Porque él sabe que todas las ideas que él tiene puede que sean falsas, puede que todas las ideas que él ha construido y definiciones que él ha construido sean falsas, y que las ideas que normalmente damos por hechas, en realidad cuando tratamos de buscar su significado se nos esfuma, se nos disuelve, ¿no? Se nos va de las manos. Entonces, ¿qué es lo que busca Sócrates? Pues saberes tal cual, definiciones de las cosas. Por eso va y pregunta a las personas sobre la virtud, la libertad, el bien, la belleza, etc. Estas discusiones que Sócrates tiene las plasma Platón en sus diálogos. Sócrates no escribió nada. Sócrates únicamente se dedicaba a dialogar, y esto tiene que ver mucho con la importancia que se le daba al texto oral, a la lengua oral en Grecia. Sin embargo, Platón, uno de tantos discípulos de Sócrates, plasmó y es de quien más tenemos contenido acerca de las discusiones que Sócrates tenía con los atenienses, ¿no? Y este método de Sócrates de buscar definiciones mediante la discusión se le denomina mayéutica. Mayéutica quiere decir como este auxilio para hacer parir, de hecho. Eso significa mayéutica, y Sócrates es aquel que ayuda a la gente a parir ideas. Les ayuda a que mediante la discusión y mediante la argumentación y mediante ir puliendo cada una de estas definiciones pueda ir pariendo una idea. Luego pasamos a Platón, que en las obras de Platón, las veremos más adelante a detalle. En las obras de Platón vemos unos momentos en los que Platón únicamente se dedica a transcribir las discusiones que tiene Sócrates, y más adelante, cuando Platón va madurando, vemos en sus diálogos ya un pensamiento propio, a pesar de que el personaje principal sigue siendo Sócrates, ¿no? Entonces, el pensamiento propio de Platón, ya vemos un método más acabado, que es la dialéctica, que utiliza las bases de la mayéutica de Sócrates
pero ya tiene que ver más con un diálogo interno. Uno mismo puede ir puliendo mediante el diálogo, mediante la dialéctica interna, las definiciones mediante una propuesta de una tesis y una antítesis, haciéndolas chocar y cada vez puliendo más esa definición que teníamos acerca de cualquier concepto. Esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para Platón es mediante la reminiscencia. ¿Qué es esto de la reminiscencia? Simplemente recordar. Esto tiene que ver mucho con la teoría platónica acerca del alma, de la inmortalidad del alma, y acerca del mundo de los sentidos y un topus uranus que está más allá, que es donde habitan todas las ideas que nosotros recordamos. A grandes rasgos, esto significa que, para Platón, nosotros tenemos un alma inmortal que habitaba en el topus uranus, que tenía todos los saberes, pero que después vino a ser encarcelada a este cuerpo que perece, a este cuerpo que envejece, y ante este mundo que también perece, que cambia y que es ilusorio. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, una multitud de perros diferentes entre sí, de diferentes razas, que nacen y mueren, que perecen, y sin embargo tenemos una idea de perro. ¿Cómo es que tenemos esa idea única de perro que prevalece a pesar de que todos los perros del mundo mueran, ¿no? Esto es porque en realidad hay un mundo de las ideas que es el verdadero, que es el real, a diferencia de este mundo que se nos presenta a los sentidos, que es ilusorio, que cambia, que no está estático, que no podemos aprender ni conocer de manera fiel. Veremos más acerca de la reminiscencia de Platón del realismo, bueno, realismo según Morente de la filosofía de Platón, pero ahora pasemos a Aristóteles. Para Aristóteles, el método de la filosofía es la lógica. ¿Y qué es la lógica? Como dijimos ya en la lección anterior, es este conjunto de reglas del pensar. Para Aristóteles no va a haber una idea más allá de este mundo, sino que nosotros, al ver un conjunto de objetos que se parecen en algo, hacemos un concepto quizás de esos objetos, por ejemplo de perro, y notamos las cosas que se muestran en todos los perros y eliminamos las diferencias de ellos para hacer una definición de perro, ¿no? Por ejemplo, animal, can de 4 patas, con colmillos, carnívoro, etc. Cosas que vemos en todos los perros, eliminando las diferencias de su color, de su tamaño, de su textura de pelo, etc. Tanto el método de la dialéctica como el método de la lógica de Aristóteles son perfeccionados en la Edad Media. Un claro ejemplo de este perfeccionamiento es la disputa de la Edad Media, y un ejemplo de la disputa es la manera de argumentar de Santo Tomás de Aquino. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Suma Teológica, vemos que Santo Tomás contrapone dos ideas de diferentes filósofos, da su opinión acerca de esos filósofos y argumenta para dar su propia versión, su punto de vista, argumentando de manera muy rigurosa, muy rigurosa, muy consistente acerca del tema de discusión. Esto es contraponiendo las ideas que tiene con otros pensadores, ¿no? Hay una multitud de pensadores, hay una multitud de argumentos que contraponer entre sí, que hacer dialogar. Y mediante su contraposición y mediante la argumentación mediante leyes lógicas aristotélicas, es como Santo Tomás y otros filósofos de la Edad Media argumentan de manera rigurosa y muy acabada. Aquí se van puliendo las maneras en que se argumenta, se van puliendo las maneras de argumentar. Muy bien, entonces ya vamos ubicando a estos pensadores en cada una de estas épocas. Platón y Aristóteles pertenecían a la llamada época antigua, filosofía antigua, ¿no? Santo Tomás de Aquino pertenecía a la filosofía medieval, ¿no? Principalmente a la filosofía escolástica. Ahora pasemos a la modernidad y a Descartes. Descartes es considerado por muchos pensadores como el iniciador de la modernidad de la filosofía. Esto tiene muchos matices, puede ponerse a discusión, pero de lo que no cabe duda es que en Descartes ya se ve una distancia muy enorme a las maneras en que se filosofaba antes. Descartes lo que hace ya no es ir a leyes lógicas muy complejas, no va a discutir con otros filósofos, sino que simplemente se
encierra en su cabañita y se pone a meditar, se pone a pensar acerca de las ideas que tiene y simplemente se pregunta, ¿qué pasaría si todo lo que está a mi alrededor fuera una ilusión? ¿Qué pasaría si hubiera un genio maligno que manipulara mi mente y que hiciera que todos los objetos que me rodean, y de hecho yo mismo, no existiera? ¿Cómo es que sé que algo existe? ¿Qué es aquello de lo que no podemos dudar que existe? Aquí ya nos empezamos a familiarizar con un concepto que nos introduce el autor Morente, que es el de la intuición. ¿Qué pensamos cuando nosotros hablamos de una intuición? Seguramente has escuchado alguna vez que alguien dice, no voy a ir a tal lugar porque tengo la intuición de que va a pasar algo malo. O mi madre tiene esta intuición femenina. O tengo la intuición de que dentro de unos días esto va a pasar. Nosotros, cuando hablamos de intuición, normalmente hablamos de manera cotidiana, de algo que se nos viene de manera inmediata y de algo que se nos viene de manera injustificada. Es decir, tenemos un saber inmediato del cual no dudamos, de hecho en el cual ponemos toda nuestra confianza y que sin embargo no podemos justificar cómo vino a nosotros, ¿no? Es algo inmediato, es algo indudable. Ok, pues lo que busca Descartes es cómo llegar a esa intuición, cómo llegar a eso indudable. Quiero ponerte otros ejemplos para ilustrar un poquito más este concepto de la intuición, que a lo largo de la filosofía va a ser fundamental y va a ser muy recurrente. Bueno, nosotros tenemos sentidos y cuando nosotros recibimos información acerca de los sentidos, por ejemplo, que este mouse es rojo, que tiene esta textura de figuritas, que el micrófono es blanco, que mi cámara es negra, que escucho el ventilador, que empiezo a oler la comida que se está haciendo en la cocina. Cuando nosotros recibimos esa información, no dudamos acerca de si estamos recibiendo esa información, simplemente viene a nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabemos que mi computadora existe? Decimos, pues porque tengo el saber de mis sentidos de que ella existe, ¿no? La estoy viendo. ¿Cómo voy a dudar de ella si la estoy viendo? Si hay algo que viene hacia mí indudable. A esto se le va a llamar intuición sensible. Es decir, aquella información, aquel saber que viene a nuestros sentidos de manera inexplicable, pero indudable, ¿no? Nosotros no dudamos acerca de si estamos sintiendo el mundo. Muy bien, también va a haber intuición intelectual. Esto va a querer decir que mediante el intelecto, o mediante la razón, o mediante el entendimiento, nosotros vamos a tener saberes inmediatos y saberes indudables. Por otra parte, también van a haber intuiciones volitivas, intuiciones emotivas, y va a haber intuiciones espirituales. Estas las vamos a ver en el siguiente capítulo. Por ahora únicamente quería hacerte ver este significado de la intuición, de inmediatez y de indudabilidad. Indudabilidad, sí, que no se puede dudar de ella. Para Descartes hay una manera de intuir algo. ¿Cómo es que Descartes va produciendo este saber intuitivo o cómo es que llega a una intuición? Bueno, él hace una investigación preintuitiva. ¿Cómo es que podemos tener una intuición? Investiga antes de tener la intuición. ¿Cómo podemos tenerla? Él se pregunta, bueno, yo al estar dudando estoy pensando. Al estar dudando del mundo, como dijimos hace rato que hizo Descartes, al estar dudando del mundo, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando acerca de si el mundo existe o no. Cuando me pregunto si yo existo, también estoy pensando. Es decir, hay algo ahí que piensa y que está dudando del mundo. Y cuando pienso que ese algo que piensa no existe, estoy a la vez pensando. Es decir, ante toda duda de existencia de algo, estoy pensando. ¿Qué significa esto? Que hay algo que persiste, que es el pensar, un yo pienso. Entonces, lo que permanece, lo que de manera indudable está ahí, lo que podemos intuir es un yo que piensa, el pensar. De ahí viene el pienso luego existo. Esto significa que pienso
que estoy pensando en la existencia de algo, que pienso en mi existencia, que dudo de mi existencia, y después de pensar es que yo percibo que hay algo que persiste ahí, que es el yo. El yo pienso. Por eso, pienso en mi existencia, luego existo. El pensar precede a la existencia, incluso a mi existencia. Después Descartes va a rescatar al mundo mediante otras ideas, como el de la perfección, el de Dios, etc., pero eso ya lo veremos en su momento, en su lección. Sin embargo, por ahora quiero ponerte en claro esta manera en que Descartes llega a una intuición, en que Descartes llega a un saber. ¿De qué clase es este saber?, te estarás preguntando. Bueno, pues intelectual. Esta intuición intelectual que Descartes está haciendo la hizo mediante el intelecto únicamente, ¿no? Mediante estar pensando sobre su pensar. Muy bien, quizás ya te hayas mareado, puedes poner pausa al video, tomar un poco de agua, tranquilizarte. El mundo sigue ahí, el mundo ahí está, no se va a ir, tranquilo. Y ahora pasemos, cuando ya hayas tomado agua, cuando te hayas despejado, cuando hayas respirado, al siguiente punto. Trascendencia e inmanencia. Trascendencia tiene que ver con algo más allá de, e inmanencia tiene que ver con algo que está en. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Platón se pregunta acerca de la verdad del mundo, descubre que este mundo en el que estamos ahorita, es ilusorio. Para él es ilusorio, para él las cosas cambian, no hay algo perecedero, y la verdad, el mundo real, debe de permanecer ahí, ¿no? La verdad no varía, la verdad no está cambiando. Las leyes lógicas no están cambiando, permanecen. Por lo tanto, este mundo no puede ser el verdadero, sino otro más allá, otro que lo trasciende, otro trascendente. Es decir, lo trascendente tiene que ver con algo que está más allá de este mundo, en el caso de Platón. La verdad trasciende este mundo. Por otro lado, en Descartes, conforme vaya avanzando en su pensamiento, se va a dar cuenta de que la verdad no está más allá del mundo, sino que está en el mundo. Sin embargo, sí, mediante nuestros sentidos vemos cosas que cambian, pero sí podemos captar, mediante el intelecto y mediante la matemática, principalmente la geometría, que es muy importante en el pensamiento de Descartes, que era un gran geómetra, la verdad del mundo. La verdad del mundo está en este mundo. Sin embargo, hay que hacer algunos cuestionamientos para poder abrazarla, ¿no? Para poder tenerla. Eso quiere decir la inmanencia, está en el mundo. Esta discusión acerca de si la verdad está más allá del mundo o en este mundo, de si está ante nosotros o si está fuera de nuestro alcance, va a ser una discusión muy importante, sobre todo en la modernidad. Y bueno, a la hora de escoger un método para filosofar, debemos de tener todo esto en cuenta. ¿Qué presuponemos para conocer al mundo? Que la verdad está más allá del mundo y únicamente la vamos a conocer después de la muerte, quizás, o quizás nunca, como en el pensamiento de Platón se discute, o vamos a pensar que la verdad está aquí en el mundo, y vamos a buscar un método, vamos a establecer un método para ir a abrazarla, para obtenerla. Muy bien. Pasamos ahora a los filósofos que llevan al punto último esto de la intuición intelectual. Ellos son Fichte, Schelling y Hegel, el romanticismo alemán. Fichte, Schelling y Hegel son unos autores influenciados por la filosofía de Kant, al igual que muchos otros autores. Immanuel Kant es uno de los grandes filósofos que ponen un antes y un después en la filosofía, al igual que lo hizo, por ejemplo, Aristóteles. Son de estas cabezotas, estas mentes que tratan de obtener todo, de abarcar todo el tipo de conocimiento que puede generar el ser humano, ¿no? Kant habló sobre todo, sobre epistemología, ética, estética, sobre filosofía del derecho, filosofía política. Habló de muchas cosas y de todos los posibles conocimientos que podemos llegar a hacer. A partir de Kant, Fichte, Schelling y Hegel van a perfeccionar aquello que Kant limitó, que es el saber racional, el conocer la verdad del mundo, la verdad del universo, mediante únicamente la razón. Kant, mediante su crítica de la razón pura, que es la que tengo ahí, el librote ese, hace una crítica acerca de la capacidad que tiene nuestra razón para obtener conocimiento del mundo. Si nuestra razón tiene capacidad de
conocer alguno de los objetos como Dios o como el alma, que tanto se demanda así conocer, ¿no? Kant por eso hace una crítica de la razón utilizada de manera pura, utilizada sin ningún tipo de conocimiento sensible. ¿Puede la razón conocer de manera intuitiva algo? ¿Puede la razón obtener algún tipo de conocimiento? Kant va a decir que no. Pero Fichte, Schelling y Hegel llevan más allá toda esta crítica y descubren que sí, hacen algunas eliminaciones de conceptos kantianos y llevan su idealismo a algo más allá, llevan sus ideas, sus ideas racionales, su manera de conocer al mundo mediante la razón más allá, a afirmar que todo lo racional es real. Esto también ya lo veremos en su momento mucho más adelante. Aquí digamos que estamos entre los siglos XVII al XIX. Entonces nos queda mucho por ver, muchas cosas por ver antes. Pero es otro de los métodos, otro de los métodos más realizados, más elaborados que ha habido en las sistemáticas filosóficas, ¿no? Entonces ya vimos que principalmente en la filosofía se distinguen dos tipos de saberes. Por una parte, el saber intuitivo y por otra parte el saber discursivo. Fijémonos, presuponiendo que únicamente hay intuiciones sensibles, que intuimos, que conocemos de manera inmediata algo mediante nuestros sentidos. Y después de eso hacemos un discurso acerca de lo que percibimos y de cómo transformamos lo que vimos en nuestros sentidos mediante el lenguaje, ¿no? Decimos que esta computadora es rígida y que es negra con gris, después de haberla sentido. A partir de ahí van a haber discusiones en los filósofos acerca de sus distintos métodos y de qué tanta prioridad le dan a los sentidos o qué tanta prioridad le dan a la capacidad discursiva que tenemos. Si lo más importante está en el discurso o si lo más importante está en los sentidos. Si podemos confiar únicamente en una de estas capacidades o si tenemos que confiar en las dos en conjunto o en ninguna. En el siguiente capítulo vamos a ver a la intuición en sus distintas formas, no únicamente en la sensible, como método de la filosofía. Esto es quizás una de las cosas más importantes con las que debes de familiarizarte. Entonces el siguiente capítulo va a ser muy importante. Te aseguro que van a haber momentos en los que quizás te trabes. No te preocupes. Vamos a ir viendo poco a poco lo que se dice en este capítulo. Y también hay que decir que este libro de Lecciones Preliminares de Filosofía es un conjunto de conferencias que fueron hechas libro por el filósofo Manuel García Morente. Entonces hay algunas cosas que nos van a resultar un poquito extrañas en el siguiente capítulo, que es uno de los más difíciles de estos primeros. No te preocupes, sobre todo no te preocupes cuando vayas a querer entender las intuiciones de Bergson, de Dilthey y de Husserl, que son unas cosas muy complejas, que muchos han criticado un poco a Morente por ponerlas ahí, porque son muy complejas, son muy contemporáneas, pero si no las entiendes, no te preocupes. Vamos a platicarlas en la siguiente sesión y vamos a tratar de comprenderlas un poco, ¿no? Como tercera tarea, te dejo leer el tercer capítulo, la tercera lección de este librito que se llama La intuición como método de la filosofía, ¿no? Para la siguiente clase vamos a discutir este capítulo y espero que hagas tus notas y que no te frustres si no llegas a entender del todo algún concepto, si algunos argumentos ahí se te complican. Esto me pasó a mí, esto nos pasó a muchos que leímos este libro. Es uno de los momentitos difíciles de este libro, pero de ahí en más no vamos a tener ninguna complicación cuando vayamos avanzando con las lecturas. Así que léelo y te veo en la próxima clase. Mucha paciencia con tu lectura, lee lento y espero que la disfrutes. Espero también que tengas un muy buen día. Nos vemos en la próxima.